Capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10, ¿ya? Y ahí ustedes me pueden ayudar con una lectura alternada. Santiago 4 del 1 al 10, empiezo yo, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Matáis y hacéis envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Nos vamos a centrar hoy en el versículo 6 que acabamos de leer, que si usted se fija en la versión de la Reina Valera de 1960, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos vamos a concentrar en ese versículo en el día de hoy. Ustedes saben, ¿cierto? Como siempre iniciamos las predicaciones, tratamos de recordar dónde nos encontramos, porque hay personas que quizás nos visitan por primera vez y no saben la serie que nosotros estamos actualmente predicando. Estamos estudiando el libro de Santiago, ¿cierto? La epístola de Santiago, el hermano del Señor, que le escribió a los primeros cristianos en el primer siglo de la iglesia primitiva. Cristianos que no era una iglesia específica, como la iglesia de Concepción, de San Carlos, sino que Santiago le escribe a los cristianos, a la iglesia que estaba dispersa más allá de Jerusalén, porque había una persecución en ese entonces, ¿cierto?, de parte de los romanos contra los cristianos. Habían sido dispersos por muchos lugares y estos cristianos estaban enfrentando diversos problemas, persecución de diversos tipos. Con sus dueños, habían diferencias de clases sociales dentro de la iglesia, en fin, muchos problemas, falta de sabiduría, falta de control con la lengua, por ejemplo. Santiago es una epístola muy práctica. Nosotros acá encontramos teología, claro que sí, pero no es como una teología sistemática, ¿cierto? Que a veces uno cuesta entender un poco, hay que estudiar así a fondo para entenderla, sino que Santiago más bien es una carta una epístola, mejor dicho, muy práctica, sabiduría práctica. Cualquier persona puede entender cuando Santiago le escribe a la iglesia. No es que usted tenga que tener un cierto nivel intelectual para poder comprender las palabras de Santiago. Entonces ya nosotros hemos pasado por el capítulo 1, 2, 3, ahora estamos en el capítulo 4 que acabamos de leer y nosotros ya sabemos de qué se trata el capítulo 4 porque ya se iniciaron predicaciones sobre eso y el pastor Miguel inició las exposiciones del capítulo 4, donde se nos dice que ahora estamos sumergidos en el capítulo 4 cuando Santiago nos muestra que durante la vida del cristiano, durante la vida de la persona que ha sido convertida por la gracia de Dios en esta vida, no todo es hacia arriba, ¿cierto? No todo es pura felicidad, pura gloria, puro poder, sino que el cristiano también tiene problemas en esta vida y el cristiano está dentro de una guerra espiritual. No la guerra espiritual de los pentecostales, ¿cierto?, que nosotros ya hemos dicho, donde se luchan contra demonios, etc., sino que una guerra más bien de carácter más espiritual y bíblico, con un enfoque bíblico, como lo enseña la palabra, que el cristiano lucha contra 3 poderosos enemigos a lo largo de su vida cristiana. Entonces, en los primeros textos, versículos del capítulo 4, el pastor Miguel nos enseñó, ¿cierto?, por medio de la palabra, que el gran enemigo del cristiano, el primero de ellos, es el yo interior, ¿cierto?
no es el super yo que habla la filosofía moderna, los grandes pensadores de la psicología, sino que ese yo que está dentro de nosotros, la palabra nos enseña que es un yo caído, un yo lleno de pecado, lleno de maldad, de iniquidad, naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros. Y posteriormente, lo vimos el domingo pasado con el hermano Daniel, que el segundo grande enemigo del cristiano es el mundo, ¿cierto? Esta mentalidad mundana que se ha empoderado de nuestra sociedad. Me da mucha sed cuando predico. Y el hermano Daniel entonces nos habló de que este gran segundo enemigo del cristiano es el mundo, y eso usted lo tiene, si me sigue la lectura, nosotros ya pasamos por el versículo 1, 2 y 3, cuando se nos habla del primer enemigo que es el yo, y en el versículo 4 y en el versículo 5 nos deparamos con el segundo enemigo del cristiano, que si usted sigue la lectura, es el mundo. ¿Cierto? Ese es el segundo enemigo del cristiano, y posteriormente nosotros vamos a ver, no hoy día, sino que en las predicaciones posteriores, con el pastor Miguel yo creo, que el tercer gran enemigo del cristiano, el primero es el yo, ¿cierto? Nuestra naturaleza pecaminosa, el segundo es el mundo, que fue tratado por el hermano Daniel, y el tercero es el diablo, ¿cierto? Esos son nuestros tres grandes enemigos en la vida cristiana, y eso usted lo tiene en el versículo 7. Bien, entonces, a modo de introducción, para que nosotros podamos entender las palabras de Santiago en el versículo 6, no es de mucha importancia recordar un poco, así brevemente, la exposición del domingo pasado. En lo último de la predicación, ustedes recuerdan que en el versículo 5, la palabra dice en la Reina Valera del 60, que la mayoría que ustedes tienen, ¿cierto? ¿Hay alguien que no tenga esa traducción? ¿Todos tienen la Reina Valera del 60? ¿Sí? Todos. ¿No hay nadie que tenga otra traducción? ¿No? ¿Cuál, hermana? La de las Américas, ya. Entonces, la Reina Valera del 60, que es de común uso de nosotros, si usted lee el versículo 5, para que me acompañen, el texto dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bueno, entonces el versículo 6 comienza diciendo, pero Él da mayor gracia. Entonces ahí es como que se nos hace un choque neuronal porque no entendemos bien cómo se conjuga el versículo 5 con el versículo 6. Y Daniel nos explicó muy bien, si ustedes recuerdan, de que la nueva traducción viviente que ustedes conocen traduce de mejor manera el versículo 5 y dice que ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu, pero no con E mayúscula? Si usted me sigue en el texto para que podamos comprender, el Espíritu con E minúscula, refiriéndose al alma del hombre, que Dios ha hecho morar dentro de nosotros. De hecho, en el griego ni siquiera aparece esta expresión en nosotros, sino que el Espíritu que Dios colocó en nosotros en el principio, en la creación. Cuando en Génesis usted tiene que Dios sopló el aliento de vida del hombre y después el hombre cayó en estado de pecado, la nueva traducción viviente dice, ese Espíritu está lleno de deseos violentos, deseos de envidia. A eso se refiere el texto. No al Espíritu Santo que nos anhela celosamente, esa no es la mejor traducción, sino que el Espíritu que se nos colocó dentro de nosotros, nuestra alma, cayó en pecado del Génesis por nuestro padre Adán y de ahí en adelante para todos nosotros. En esa condición, porque se nos hace ver del versículo 5, que es como un resumen del versículo 1 hasta el 4, de que Santiago, en otras palabras, nos está diciendo lo siguiente. Bueno, a pesar de que nuestra condición es complicada, la situación del cristiano es una lucha constante, porque si nosotros nos miramos a nosotros mismos, nosotros sabemos que todavía estamos en una condición que pecamos, ¿cierto? El cristiano no es una persona que vive el perfeccionismo. Hay iglesias cristianas que enseñan erróneamente de que el cristiano es una persona poco menos que tiene que ser perfecta. Entonces usted va a escuchar que el cristiano es una persona que se equivocó. Oye, pero ¿cómo se equivoca si es cristiano? ¿Cierto? La Biblia no enseña el perfeccionismo, sino que por el contrario, el cristiano es una persona que lucha contra su naturaleza pecaminosa, y Santiago en el versículo 5 lo hace como resumen y hace recordar a los cristianos que en nuestra alma aún tenemos una naturaleza caída, pecaminosa. Entonces, es así, teniendo en mente eso, ¿cierto? Como un lado negativo de las palabras de Santiago,
mostrándonos nuestra naturaleza pecaminosa, es así que podemos entender entonces el versículo 6. Porque, amados hermanos, a pesar de que esa es la terrible condición que nosotros todavía tenemos de que luchamos contra el pecado cada día, esa no es el final de la historia para el cristiano. La historia nunca es totalmente negativa, ¿cierto? La exposición, de hecho, del Evangelio, el mensaje de la Biblia, siempre tiene que comenzar con el lado negativo. El hombre está en estado de pecado. El hombre está en estado de maldad. Aquí yo no podría decirle, ¿sabe qué? Usted es una persona buena, ¿cierto? Porque cuando nosotros predicamos la palabra a los inconversos, las personas no entienden porque dice, yo soy una persona buena, yo no hago nada malo, yo no mato, yo no robo, yo no he hecho nada de eso. Entonces, ¿cómo la Biblia nos puede decir que somos malos? Pero el mensaje del Evangelio siempre comienza en Génesis, de que el hombre está en estado de pecado, en estado de maldad. El hombre es una persona rebelde. Nosotros todos deberíamos reconocer esa verdad. El hombre está en un estado de rebeldía contra Dios. El hombre no quiere a Dios. El hombre no quiere saber de las cosas de Dios. Lo que hace la diferencia son los grados de esa depravación total que nos enseña el primer punto del calvinismo, por ejemplo. De que nosotros no llegamos a ser quizás como Hitler, ¿cierto? Que fue un asesino terrible, sino que puede ser que usted nunca haya hecho eso, usted vive una vida moralmente buena, pero aún así usted está en estado de pecado. Todo hombre nacido de mujer está en estado de pecado. Pero nosotros que hemos sido convertidos por la gracia de Dios, ahora luchamos contra el pecado, tenemos esta naturaleza pecaminosa dentro de nosotros y algunos cristianos se sumergen terriblemente en esa realidad y dicen, yo soy pecador, yo no puedo acercarme a Dios porque tengo mucho pecado dentro de mí. De hecho, si los hermanos de la iglesia supieran lo que yo pienso, lo que hay en mi corazón, la gente ni me hablaría, ¿cierto? David Brainerd dice que cuando él exponía sermones los días domingos a los indios, él decía, si la gente supiera lo que pasa dentro de mi corazón, muchas veces esta lucha con el pecado, capaz que la gente ni me hablaría, porque son tan terribles los pensamientos que pasan en nuestra mente, ¿cierto? Deseos pecaminosos, eso es por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la historia del cristiano no termina en eso. Eso sería terrible, que la historia del cristiano se terminase en el versículo 5, de que luchamos contra el pecado. La gran noticia que nosotros tenemos, y hoy es un mensaje bastante consolador que Santiago nos trae, es el versículo 6, que vamos a estudiar hoy día, y dice que, a pesar de que esa sea nuestra condición, Dios da mayor gracia. Nunca yo he leído y pensado en una verdad tan profunda como esa, de que a pesar de que esa sea la condición de todos nosotros hoy día, cristianos, que luchamos contra el pecado, a pesar que el pecado quizás es poderoso y potente, porque si nosotros viéramos el pecado, hermanos, no es como una bala de papel, ¿cierto? Sino que el pecado verdaderamente quiere destruirnos cada día. Y no solo el pecado, hay otros dos enemigos más, nuestra naturaleza pecaminosa, el mundo y el diablo, como si fuera poco. Entonces somos bombardeados cada día por todos lados. El cristiano es una persona que es bombardeada en todas partes por el mundo. Usted va en su trabajo y la gente dice, pero hoy, ¿por qué tú eres tan así? Pero ¿para qué mentamos un poco? En cualquier lugar que usted vaya, usted es bombardeado con las películas, con series, todo llevando a ver que el pecado es algo normal, ¿cierto? Nosotros tenemos que estar todo el rato luchando contra eso. Y a pesar de que esa sea la condición del cristiano, la gracia de Dios siempre es mayor. Siempre. Dios, su misericordia sobrepasa todos los niveles y el poder del pecado. El pecado es poderoso, claro que lo es, pero Dios es mucho más que el pecado. Entonces Santiago hoy nos trae un mensaje absolutamente consolador, y yo quiero que ustedes y yo podamos comprenderlo centrándonos en el versículo 6, y lo vamos a dividir de una forma bastante sencilla en dos grandes puntos. Y el primer punto es, vamos a ver la gracia de Dios. Santiago nos habla de la gracia de Dios, entonces vamos a ver de qué se trata esta gracia que nos habla Santiago. Y en segundo lugar, vamos a ver que Santiago, claro, nos habla de la gracia superabundante de Dios, pero después es como un mensaje, como un embudo. Empieza así hablándonos de la gracia de Dios que está disponible para todos, pero es una gracia que no se derrama sobre cualquier tipo de persona. En la historia de la humanidad, la raza humana se divide en dos tipos de personas, ¿cierto? En la palabra, ahí lo vamos a ver, en justos, injustos, pecadores, salvos.
Y Santiago ahora nos presenta eso de otra forma, como dos grupos de personas que son los orgullosos y los humildes. Y que esta gracia de Dios se va a derramar sobre ese segundo tipo de personas, los humildes. Ya, eso es lo que nosotros encontramos en el versículo 6 y finalmente vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué encontramos en primer lugar entonces? Vemos que Santiago comienza el texto, si usted me sigue en el versículo 6, con un conector de adversidad, ¿cierto? Él estaba diciendo que esta era nuestra terrible condición del cristiano que lucha contra el pecado, pero, ¿cierto? Ahora Santiago nos muestra otro lado de la moneda, de que en la lucha del cristiano contra el pecado, Dios derrama su gracia sobre el cristiano. Nosotros podemos pensar que cuando leemos el texto, ¿cierto?, que Él da mayor gracia, que quizás acá está hablando de la gracia salvadora de Dios. Podemos diferenciar dentro del tema de la gracia de Dios entre varios tipos de gracia de Dios, por decirlo así. Pero Santiago acá no está hablando sobre la gracia salvadora de Dios, ¿cierto? Yo no podría centrar este sermón en hablar de que Dios salva pecadores, a pesar que sea un hecho, pero ese no es el mensaje de Santiago. Porque si ustedes recuerdan, Santiago aquí le está escribiendo a gente cristiana, ¿cierto? No está escribiendo a gente impía, ¿cierto? No está haciendo un mensaje evangelístico, sino que Santiago se está dirigiendo a cristianos. Entonces, Santiago acá nos está hablando más bien de la gracia, yo le diría una gracia restauradora de Dios. Una gracia que santifica a los cristianos y los capacita para esta lucha tan terrible que nosotros tenemos contra el pecado, contra el yo interior y contra el diablo. Nosotros podemos ver que eso es lo que nos habla Santiago en este punto, más bien entonces sobre la gracia restauradora de Dios. ¿Cuál es el consuelo que puede tener entonces una persona que lucha y batalla cada día contra el pecado? ¿Cuáles son los ejemplos bíblicos que nosotros encontramos de personas que fallaron, ¿cierto?, terriblemente? Porque, hermanos queridos, si nosotros hiciéramos un ejercicio mental bastante rápido, así de forma personal, y todos pensáramos en este momento, yo le hiciera la pregunta, ¿usted ha fallado en algún momento? ¿Usted ha pecado contra Dios? Yo sinceramente encuentro que todos hemos a veces pecado terriblemente contra nuestro Dios. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, no mirando al lado, porque uno podría decir, pucha, pero hay otros que pecan más terrible que yo. No, mírese a usted mismo. ¿Hemos pecado contra nuestro Dios? Claro que sí, lo hemos hecho y hemos fallado contra el nombre de nuestro Dios. Pero ¿la historia del cristiano termina en eso? Yo creo que no. Si uno lee la Biblia, la historia del cristiano no termina en eso. Porque los proverbios dicen N cantidad de veces. Recuerden que Santiago se basó para escribir muchas veces en los proverbios. Los proverbios enseñan una y otra vez que 7 veces cae el justo, pero de todas ellas él va a ser levantado. Porque la gracia de Dios lo sostiene. Esa es la maravillosa doctrina de la gracia de Dios en la teología reformada. De que yo no persevero en la fe por mis obras, yo no persevero por mi fe. ¿Me escuchan bien? Yo no persevero en la vida cristiana por mi fe, sino que yo persevero en la vida cristiana por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que me sostiene. No somos arminianos. Los arminianos enseñan diferente, de que yo persevero en la fe porque yo estoy agarrado del Señor. Entonces, como yo me agarro al Señor, yo estoy bien. La doctrina reformada enseña lo contrario, ¿cierto? De que Dios es el que inicia, ¿cierto?, esta preservación de los cristianos en la vida cristiana. Es su mano la que nos sostiene. De tal forma que yo le aseguro en el día de hoy, por la palabra de Dios, de que el cristiano no va a caer jamás. Jamás el cristiano va a caer fuera del barco. Imagínense la vida del cristiano como un barco. Nosotros estamos en una tormenta terrible. Esa es una forma espectacular de reflejar las palabras de Santiago. Estamos en un barco en una tormenta horrible, imagínense. Ese es el mundo, el pecado, el yo interior y todo. Y nosotros estamos dentro de una pequeña barca. Todos nosotros dentro de una pequeña barca y el barco está que se quiebra y no se quiebra. ¿Y dónde está el Señor que nos ayuda? Pero el cristiano puede caer, claro que puede caer en pecado, pero el cristiano cae dentro de la barca siempre. Nunca vamos a caer fuera de la barca, nunca vamos a perder nuestra salvación, ¿cierto? Qué cosa tan horrenda, sino que no caemos fuera de la barca porque el Señor nos sostiene. El Señor siempre viene a nuestro encuentro, siempre inicia con Él esta gracia restauradora.
Entonces, para ilustrarlo mejor todavía con un ejemplo bíblico, usted puede recordar conmigo la historia del apóstol Pedro, ¿cierto? No hay ningún ejemplo mejor que ese de cómo la gracia restauradora de Dios obra en la vida de una persona. Y eso es para traer consuelo a su vida y a la mía, que podemos haber pecado, fallado, ¿cierto? De diversas formas y maneras contra Dios, su nombre y su gloria. Pero encontramos consuelo en la vida del apóstol Pedro. Entonces, rápidamente yo voy a hacer así como un viaje por la vida del apóstol Pedro. Bueno, ustedes recuerdan Pedro, un hombre pecador, que un día estaba pescando, ¿cierto?, en el mar de Galilea, y le salió al encuentro nada más y nada menos que el propio Señor Jesús. Y le cambió la vida. Le dijo, sígueme, Pedro. Y Pedro, yo creo, ¿cierto?, como lo enseña la doctrina reformada, que en el momento que Jesús llamó a Pedro para que le siguiera, ahí Pedro fue convertido. Pedro no fue convertido en Hechos capítulo 2, ¿cierto? Sino que Pedro, su conversión se inició cuando Jesús le dijo, sígueme. Y Marcos es de una forma así maravillosa, precisa. Marcos dice, al instante, dejando sus redes, le siguió. Bueno, ahí inicia entonces la vida cristiana de Pedro. Imagínese usted, ¿cierto? Compárese con Pedro, cuando usted fue salvo por la gracia de Dios. Pedro entonces comienza a seguir a Jesús, comienza su vida cristiana y todo, pero la vida cristiana de Pedro no va así, ¿cierto? No va de menor a mayor, como nosotros pensaríamos, sino que en el clímax de la vida cristiana de Pedro, imagínense que Pedro tampoco no vivió una vida así como la de nosotros, sino que Pedro pasó 3 años de su vida, muy probablemente, al lado de nada más y nada menos al lado del Señor Jesucristo. Siguiéndole, siguiendo sus pisadas, era su discípulo, vio milagros, maravillas que ninguno de nosotros ha visto hoy día. Pero Pedro estuvo ahí, Pedro estuvo al lado del Señor. Sin embargo, en el clímax de su vida cristiana, cuando nosotros pensáramos que Pedro, poco menos que ya era un gran cristiano, que fue cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, Pedro no entendió, ¿cierto?, el significado de la cruz del Señor en aquel momento, y Pedro... ¿Qué pensaría usted que Pedro haría cuando Jesús fue crucificado? Podríamos pensar que Pedro se quedó junto al Señor y estuvo con él, pero eso no fue lo que ocurrió con Pedro. Pedro abandonó al Señor. De hecho, no solo Pedro, sino todos abandonaron al Señor. Entonces ahí tenemos la vida del cristiano. Una persona que va bien, pero de repente, ¡pah!, cayó, así como sin más. Y nosotros podríamos, cuando leemos la Escritura, los Evangelios, diríamos... Pero Pedro, ¿cómo es posible que dejó al Señor y haya abandonado y negado su fe? Porque en un momento ya predicamos sobre eso, ¿cierto? Hemos estudiado eso cuando Pedro dijo, yo no conozco a ese tal, ¿cierto? Yo no sé de quién hablan cuando se refería a Jesús. Pedro cayó, pero cayó feo, hermanos. Cayó así lo más posible. Si el pozo es hondo, no había más donde Pedro podía haber caído. Esa es la vida del cristiano. Entonces Pedro, después que el Señor murió y padeció en la cruz, Pedro totalmente decepcionado, desilusionado, Pedro fue y le dijo a los apóstoles, los otros discípulos, usted lo tiene eso en Juan capítulo 20 aproximadamente, les dijo, vamos a pescar, ¿cierto? Y cuando Pedro dijo eso, refiriéndose a volver a la vida que ellos llevaban, ese es el cristiano, ese es usted y ese soy yo. Entonces yo no estoy hablando de una persona X, estoy tratando de que usted vea que eso es nuestra historia. Cuando nosotros pecamos y muchas veces decimos ya no hay solución para mí, ¿cierto? Y nos alejamos del Señor, pensando de que Dios ya no puede tener misericordia de mí porque he fallado terriblemente y no soy digno de ser hallado delante de Dios. Pedro se alejó y les dijo que fuéramos a pescar, volviendo a la vida que él tenía antes. Y es ahí cuando Juan, en capítulo 20, 21, dice que Jesús viene al encuentro de él. Eso le ocurrió. Este versículo se aplicó a la vida de Pedro. Pero Dios dio mayor gracia a la vida de Pedro. Y así es lo que ocurre con su vida y con mi vida. Jesús acercándose a Pedro en la playa. Ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Note, en primer lugar, siempre es iniciativa de Dios. Es Jesús el que vino a Pedro. No es Pedro buscando a Jesús. Dios siempre es el que inicia la reconciliación. Jesús se acercó a Pedro y ¿qué le dijo? Oye, Pedro, ¿sabes qué? Tú estás desechado, ya, olvídate. Nunca más conmigo, yo voy a elegir a una persona mejor que tú. ¿Se imagina Jesús? El Señor nos dijera eso hoy. ¿Sabes qué, hermano Mauricio, hermano Israel? Fuera, yo no los quiero más. Hay gente más apropiada que ustedes, así que voy a escoger a otros. ¿Se imaginan? No es esa la historia del cristiano.
Jesús se acercó y le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, sígueme. Y Pedro nuevamente es restaurado y ahí usted lo tiene siendo lleno del Espíritu en Hechos capítulo 2, predicando el sermón más poderoso de toda la historia de la iglesia cristiana. Esa es la vida del cristiano. Es Dios derramando su gracia a pecadores. Nosotros somos pecadores regenerados, sin embargo, cuando caemos no permanecemos postrados. Dios interviene en nuestra vida y nos levanta y nos restaura para su gloria. Y nos eleva hasta lo sumo, porque el Evangelio no es un mensaje que acaba con el hombre, que le muestra lo horrible del pecado y se acabó. Eso sería terrible. Sino que el Evangelio busca que el hombre se dignifique y levantándolo, ¿cierto?, por medio de la gracia restauradora de Dios. Eso es lo que nosotros vemos en primer lugar, que a pesar de que nosotros podamos caer y pecar gravemente, Dios derrama gracia sobre nosotros. Como cantábamos en la alabanza, que su gracia siempre es mayor. Mayor que mi pecado, mayor que mi iniquidad, que mi maldad, que mi corazón, que mis deseos corruptos. La gracia de Dios siempre es mayor. Pero como nosotros dijimos que este mensaje empieza a ir como un embudo, ¿cierto? Ahora vamos a ver que esa gracia se derrama sobre un tipo de persona, ¿cierto? Porque si usted peca contra Dios y usted se crea una persona cristiana, sin embargo usted permanece en ese estado, ¿cierto? En un estado vamos a hablar de soberbia espiritual, porque dentro de la iglesia cristiana hay gente así, ¿cierto? Profesos que son muy orgullosos, ¿cierto? Y se parecen mucho al fariseo de Lucas capítulo 18. Ustedes recuerdan que 2 personas suben al templo a orar y es la perfecta ilustración de este texto. La Biblia siempre nos habla de 2 tipos de personas. A lo largo de Génesis a Apocalipsis, nosotros siempre vamos a ver 2 tipos de personas. Y vamos a ver en segundo punto que la gracia de Dios se derrama sobre un tipo de persona. No sobre los impíos, no sobre los orgullosos, sino que Santiago nos dice que la gracia de Dios se derrama sobre los humildes. Porque Dios, dice el versículo 6, aparte de, la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, que es un texto que nosotros lo tenemos ahí en Proverbios capítulo 3, versículo 34. Ciertamente Dios escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. La NTV dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, Santiago le está enseñando a los cristianos de la iglesia primitiva, de que, bueno, la Escritura, como yo decía, ustedes ven, por ejemplo, el Salmo 1, siempre la historia se divide en 2 tipos de personas, ¿ya? Está el justo y está el impío. Hay muchos ejemplos que yo podría decir. Hay una puerta que es estrecha, hay una puerta que es ancha, hay un camino que es angosto, hay un camino que es ancho que lleva a la perdición. Está la vida eterna, está la perdición. La vida, el Evangelio, el mensaje bíblico, ¿cierto?, divide toda la historia de la humanidad en 2 opciones. Entonces, aquí nosotros tenemos esos 2 tipos de personas. Personas que son soberbias y personas que son humildes. ¿De qué se trata cuando Santiago habla de las personas orgullosas? ¿A qué significa, cierto? Sería, bueno, es tan simple que ustedes me podrían decir, pero es necesario recordarlo. ¿Quién son ese tipo de personas orgullosas? ¿Usted conoce a alguna persona orgullosa? Yo creo que sí, ¿cierto? Está esparcido en todas partes. ¿Se imagina si la gente, todo el mundo fuera humilde? Todo el mundo fuera así, quebrantado de corazón dentro de la iglesia cristiana. Sería fantástico, ¿cierto? Pero no es así, lamentablemente, sino que en la iglesia cristiana también hay gente orgullosa. La palabra que ocupa Santiago es súper fuerte, bastante ilustrativa, porque la palabra que él ocupa, la persona orgullosa, esa palabra en la raíz de la palabra original, son 2 palabras que está conformada por arriba y por mostrarse a sí mismo. Entonces, claro, ¿cierto? La explicación. La persona orgullosa es una persona, dice Santiago, que cree que siempre está arriba y siempre se está mostrando a sí misma. Eso es más que nada, gran explicación, ¿cierto? Entonces, usted mismo saca la lógica.
¿Quién es ese tipo de persona? Nosotros los encontramos en el fariseo de Lucas capítulo 18, ¿cierto? Usted ve que es una persona que sube al templo y ni siquiera se arrodilla, ¿cierto? Ni siquiera se postra, ni siquiera el humilde, el quebrantado estaba en el fondo del templo, ¿cierto? El publicano, el pecador, se daba la mano en el pecho, no se creía digno de estar delante de Dios. Sin embargo, el fariseo no. El fariseo, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros, no soy como cualquiera, sino que yo soy mucho más que eso, porque yo doy el diezmo de todo, dijo el fariseo. Yo doy el diezmo de todas las cosas, los granos. Los fariseos eran tan ridículos, hermanos, que ellos incluso daban el diezmo de los porotos, era 1 kilo, ellos contaban los granos de cada cosa para ser exactos y precisos en lo que ellos daban. Eran ridículos, pero ellos se creían siempre mejor que los demás. En la iglesia primitiva también había ese tipo de personas. Sin embargo, esas personas son las que son rechazadas por Dios. Hay un ejemplo claro en el Antiguo Testamento de una persona que fue sumamente orgullosa. Bueno, hay varios ejemplos, ¿cierto? Pero el primero de ellos que me llama mucho la atención es el ejemplo de Saúl, ¿cierto? Un caso muy, muy conocido por todos los cristianos. Saúl, que fue una persona que fue ungida para ser rey. Y en cierto momento Samuel le dijo que tenía que esperarle, ¿cierto?, para ofrecer un sacrificio, y Saúl dijo que no, porque él se creía bacán, ¿cierto? Entonces fue él y ofreció el sacrificio él mismo, porque él se creía digno de hacerlo, cuando Dios había dicho que el sacrificio lo tenía que hacer Samuel. Y por no creerle a Dios y creer que era superior a los demás, fue desechado para siempre, ¿cierto? La gracia de Dios no se derrama sobre gente orgullosa. Este es el problema, ¿cierto?, de los hombres, el orgullo, ¿cierto? La fuente de perdición humana, yo creo que uno de los grandes problemas con que todos luchamos es el orgullo, ¿cierto? Yo creo que todos podríamos concordar en eso. Un amén, hermano Mauricio, un amén, ¿cierto? Pero porque es fácil aquí decir, orgulloso, amén, yo soy orgulloso. Pero, ¿qué pasa si yo le acerco y le dice, hermano, usted está harto orgulloso, ¿eh? Hoy día yo me di cuenta, hermano, el orgullo lo está comiendo a usted. Ay, pero ¿cómo me dice eso el hermano? Miren, me llamó de orgulloso. Así somos nosotros, ¿cierto? Así en público, como que todos dicen amén, porque nadie hace como que... Pero si me acerco yo, ¿cierto? Yo o cualquiera me dice a mí, usted está orgulloso hoy día, hermano, ¿eh? La gracia de Dios no se derrama sobre ese tipo de personas. Por el contrario, ahora, en el lado positivo, ¿sobre quién se derrama la gracia de Dios? La gracia de Dios, dice Santiago, se derrama sobre los humildes. Note usted en el versículo 6, la gracia de Dios, Dios da gracia a los humildes. Nosotros empezamos el mensaje diciendo que Dios derrama gracia, Dios es extremadamente gracioso y misericordioso, amén. Pero esa gracia de Dios se derrama sobre los quebrantados de espíritu. Eso es lo que nos enseña la palabra, no sobre cualquier tipo de persona, sino sobre los que son quebrantados en espíritu. Santiago dice sobre los humildes. ¿Quiénes son los humildes? ¿Qué es una persona humilde? ¿Será que una persona humilde es una persona que se viste así, muy sencilla, son muy menesterosos, como que no se arregla mucho, ¿cierto? Porque hay algunos que dicen, no, que yo me he visto así porque yo soy humilde. No, ¿cierto? Yo no me baño mucho porque yo soy humilde. No estamos hablando sobre ese tipo, ¿cierto? Que a veces el problema es que uno en el lenguaje modifica el sentido de las cosas. Porque uno, por ejemplo, cuando va a una, no sé, o ve cualquier persona que vive en una situación de vulnerabilidad, uno dice, no, era una casa humilde, así, como que una persona bien humilde, en el sentido económico, ¿cierto? Y nos olvidamos del verdadero sentido de lo que es una persona humilde, porque hay gente que es pobre pero es orgullosa, ¿cierto? Ustedes concordarán conmigo, no todos los pobres son no todos los pobres son humildes, ¿cierto? Y ni todos los ricos son orgullosos. Una cosa no tiene que ver con la otra, sino que cuando la palabra de Dios nos habla sobre la humildad, ¿quiénes son los verdaderos humildes? Y es por eso que nosotros en el devocional leímos el sermón de la montaña, ¿cierto? Cuando Jesús dijo, bienaventurados son los pobres en espíritu. Cuando la Biblia nos habla de la humildad, nos está hablando de la pobreza espiritual, de la pobreza de espíritu, de todos aquellos, amados hermanos, todos los que están acá, que saben que no tienen absolutamente nada de bueno que ofrecerle a Dios. Esa es la noticia del Evangelio. Usted y yo no tenemos ningún valor por el cual Dios nos escogió a nosotros. No éramos muchos los nobles, dice Pablo, no éramos muchos los sabios, sino que a los necios del mundo escogió Dios. A los vil del mundo. Ese éramos nosotros, ese éramos usted y yo.
los cristianos, vil, a lo necio del mundo escogió Dios, para en ellos mostrar su gloria y su grandeza. Entonces los quebrantados de espíritu son aquellas personas que saben que no tenían absolutamente nada para ofrecerle a Dios. Usted y yo deberíamos llegar a esa conclusión de que si recordamos nuestra vida pasada, Dios a mí no me escogió por quien yo era. Yo no tenía absolutamente nada de bueno que ofrecerle a Dios. Es más, éramos pecadores, indignos. Lo único es que vivíamos para el mundo, para deseos carnales, si nosotros podemos analizar. Personas que, algunos de entre ustedes que dicen que nacieron dentro de la iglesia cristiana, pero estábamos en estado de pecado. Seguíamos perdidos, totalmente lejos de Dios, estando, y peor que los demás, yo diría, peor que los del mundo, porque escuchábamos sermones domingo tras domingo, y aún así no éramos convertidos. Entonces no había nada en nosotros que pudiese llamar la atención de Dios, absolutamente nada. Los pobres en espíritu reconocen que tienen una carencia absoluta de Dios, y que extienden su mano, como lo hacen las personas que piden limosnas, ¿cierto? Así dice MacArthur, éramos nosotros, rogando y suplicando la clemencia de Dios para con nosotros. El cristiano es una persona que se caracteriza por ser pobre en espíritu. Los pobres en espíritu, la Biblia los relaciona, los proverbios, a los quebrantados en espíritu. No es posible que un cristiano sea orgulloso. No es posible que una persona sea cristiana y no sepa lo que es el quebrantamiento de espíritu. No es posible que nosotros seamos cristianos o digamos que somos cristianos, pero nosotros vivimos una vida absolutamente llena de orgullo espiritual. Nos creemos mejores que los demás, que los pentecostales, porque somos reformados, ¿cierto? Tenemos una doctrina superior, ¿cierto? Nosotros predicamos mejor que ellos. Ellos predican pura agua, nosotros predicamos mensaje fuerte y poderoso. El cristiano no es una persona que se caracteriza por eso, por ese orgullo espiritual. El cristiano es lo opuesto, amado hermano. Si tú te miras a ti mismo y tú nunca te has visto quebrantado delante de Dios en su presencia, la verdad de las cosas es que yo pienso que podríamos estar severamente equivocados de quiénes somos nosotros. El cristiano en su identidad es una persona que vive quebrantada delante de Dios. La gracia de Dios se derrama sobre las personas que son quebrantadas en espíritu. El Dr. Lloyd Jones dice que la persona cristiana que es pobre en espíritu es una persona que usted siempre la va a ver. Él dijo, si usted la viera, es una persona que siempre está corriendo hacia Dios, corriendo en la intimidad hacia Dios, suplicando que la quebrante de espíritu. Yo le preguntaría, amado hermano, ¿usted se ha visto de esa forma? Buscando a Dios que le quebrante en su espíritu, que Dios haga de usted una nueva criatura, que Dios quite de usted todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Usted se ha visto así, orando a Dios? ¿Ha suplicado usted que Dios lo quebrante? ¿Ha visto usted que esa es su necesidad en este día? Esa es la importancia de este mensaje, ¿cierto? Porque sería terrible que estuviésemos meditando en este mensaje y hablamos de la humildad como si fuera algo exterior. No, el mensaje es positivo, se dirige a usted. Nosotros nos dirigimos a cada uno de los que están acá. Esa es la idea, la finalidad del mensaje es positivo, que usted vea y escuche sobre la humildad, del quebrantamiento de espíritu, y usted se cuestione sinceramente, ¿usted se ha visto quebrantado delante de Dios como pobre en espíritu? ¿Se ha visto usted en esa posición de que en Dios está la riqueza espiritual y que nosotros necesitamos esa riqueza? Porque la palabra de Dios dice que el que es rico para con Dios, esa es la verdadera felicidad del hombre. La verdadera felicidad del hombre, amados hermanos, ustedes saben, no es tener riqueza en esta vida, no es tener propiedades, no es tener casa, no es tener un buen trabajo. Esa no es la verdadera felicidad del cristiano. La verdadera felicidad del cristiano, sobre quienes Dios derrama su gracia, son personas que saben que su riqueza está en Dios. Son pobres y necesitan ser ricos, y la palabra dice que son bienaventurados los que son ricos para con Dios. Ese es el mensaje que Santiago nos expone, que dice que a pesar de nuestro pecado, la gracia de Dios siempre es mayor, pero que la gracia de Dios no se va a derramar sobre usted si usted es una persona orgullosa espiritualmente, sino que la gracia de Dios se derrama sobre todos los quebrantados en espíritu. Entonces, de forma de conclusión, me gustaría hacerles algunas preguntas para que usted pueda meditar junto a mí.
Y bueno, la primera pregunta ya la había hecho, pero la otra pregunta que me gustaría hacerle es si usted ha experimentado la gracia restauradora de Dios en su vida. ¿Usted ha experimentado esta gracia de la que habla Santiago? Nos hemos visto en diferentes ocasiones pecando contra nuestro Dios, ¿cierto? Hemos pecado a Dios de diferentes formas, maneras terribles, como David. David pecó gravemente, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Cayó feo David, pero David fue restaurado. La gran pregunta es si usted ha visto, se ha experimentado, ¿se ha visto usted como David? David pecó gravemente contra Dios, ¿cierto? Y nosotros diríamos, yo nunca he hecho lo que hizo David. Pero sí hemos pecado de otras formas, y pecado es pecado. No importa, no es como la Iglesia Católica que dice que hay ciertos pecados aquí, que otros no son tanto así. La Biblia llama que todo es pecado. Igual que en el cementerio, están todos muertos, ¿cierto? Uno murió por asesinato, otro por... No importa, están todos muertos, todos en la misma condición. ¿Pecamos como David? Sí, hemos pecado como David. ¿Hemos caído como Pedro? Sí, hemos caído como Pedro. Por eso, cuando yo leo la historia bíblica, yo me identifico con ellos. Espero que todos podamos identificarnos con ellos. Yo, cuando leo la historia de Pedro, yo no puedo decir, ¡ay, Pedro, qué terrible lo que hizo! Pedro no debió haber sido apóstol. Porque yo me identifico con él. ¿Cierto? Yo me identifico con él. Yo, la verdad es que me parezco mucho con ellos, porque el cristiano es una persona que se tropieza, lamentablemente, ¿cierto? Caemos en pecado. Entonces no nos es extraña la historia de Pedro. Y no nos es extraña la historia de David. David es una persona que fue restaurada por Dios. Y ahí es donde usted tiene ese excelso salmo de arrepentimiento, que es el Salmo 51. ¿Cierto? David haciendo una oración de perdón y pidiendo que Dios le restaure, y dice palabras muy gloriosas como en el término del versículo del capítulo 51, cuando dice: devuélveme el gozo de tu espíritu, mis huesos están secos, ¿cierto? Yo necesito el gozo de Dios nuevamente en mi vida. Esa es la oración del cristiano. ¿Usted se ha visto en ese estado? Esa es la gran pregunta del Evangelio. Esa es la gran pregunta del mensaje que Santiago nos presenta. ¿Usted se ha visto en esa condición? ¿Cierto? Esa es la necesidad de los hombres hoy, de experimentar los cristianos, la iglesia cristiana, esta gracia restauradora de Dios en su vida. Y en segundo lugar, la pregunta yo ya la había hecho, pero para que podamos terminarla, ¿cierto? Yo espero de todo corazón de que usted y yo podamos ser pobres en espíritu. La iglesia cristiana, yo estoy convencido de eso, de que sería otra iglesia, una iglesia igual a la iglesia primitiva, si estuviera lleno de personas humildes en espíritu, quebrantadas por Dios. Esa es su mayor necesidad. Ese es el mensaje de la Biblia, que seamos quebrantados, que seamos molidos por Dios, que los puritanos decían que Dios nos coloque en su molino y nos coloque de cabeza en el molino, ¿cierto? Y nos haga pasar por el molino de tal forma que los puritanos, cuando tenían esta visión tan excelsa de Dios y eran quebrantados, llegaban a decir que basta, Señor, basta, no aguanto más, ¿cierto? Porque era tanto la gloria que ellos veían de Dios en su vida. Esa es la necesidad de la iglesia cristiana hoy, que seamos quebrantados en espíritu. De que sería tan triste que nuestra iglesia aquí en Concepción fuese llena de personas orgullosas espirituales, ¿cierto? Que Dios se aleje de nosotros y quite su sonrisa de nuestra iglesia, como decían los puritanos, porque acá la verdad es que está llena de personas que mejor podrían ser actores, porque les gusta tanto el aplauso, les gusta tanto el escenario, ¿cierto? Sino que nos caractericemos, hermanos, por ser personas que corren hacia Dios y piden a Dios que cada vez que tenga misericordia de nosotros. Porque la verdad, hermanos, es que necesitamos de la gracia de Dios con forma urgente, cada día, a cada instante. Porque no pecamos así como una vez hoy día y después peco la otra semana. Nosotros pecamos constantemente. Y constantemente necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Así que recuerde, por favor, siempre, olvide la doctrina que enseña el perfeccionismo cristiano. De tal forma que si usted recuerda algo del mensaje de hoy, recuerde que podemos caer feo. No buscamos hacerlo, pero si eso le llega a ocurrir a usted, recuerde siempre que la gracia de Dios siempre es mayor.
y que usted no se puede limpiar aparte de Dios, diciendo, no, yo no me puedo acercar a Dios. No, la forma en que podamos purificarnos es acercándonos a Dios. Y de eso se tratan las próximas exposiciones. ¿Cómo podemos limpiarnos? ¿Cómo podemos experimentar esta gracia? Santiago dándonos 10 mandamientos. Purificad vuestras manos, limpiad vuestros corazones, acercaos a Dios, someteos a Dios, huir del diablo, etc. Así que eso va en la exposición de los próximos domingos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Señor amado, Señor eterno, en este día, domingo, damos gracias por la palabra del Señor, porque la palabra nos habla al corazón. La palabra se dirige directamente a nosotros en este día. ¿Hemos sido orgullosos? Sí, Señor, lo hemos sido. Hemos sido muy orgullosos muchas veces. Pensamos que podemos vivir la vida cristiana por nuestras fuerzas, cuando estamos completamente equivocados. Hoy suplicamos que el Señor salga a nuestro encuentro y el Señor nos quebrante en lo profundo del corazón. Todos nosotros hoy necesitamos ser quebrantados, que el Señor nos quite el orgullo espiritual, que quite el farisaísmo que hay en nuestro corazón, en lo profundo de nuestra alma, cuando nos creemos mejores que los demás. Que el Señor hoy pueda concedernos ser humildes de espíritu y podamos ser caracterizados por personas que dependen de Dios completamente y que viven corriendo hacia Dios por medio de la oración, buscando ser enriquecidos con la riqueza de Dios, por medio de la oración, de la palabra. Señor, que podamos ser una iglesia rica para con Dios, una iglesia que ama al Señor, que le sirve, que busca al Señor y busca de Él el alimento espiritual cada día. Líbranos de ser una iglesia donde prevalezca el orgullo espiritual. Que por el contrario, Señor, que en esta iglesia hayan mujeres, que hayan hombres, niños, jóvenes, pobres en espíritu. Porque la palabra dice que ellos son los que son verdaderamente bienaventurados. Le agradecemos, Señor, por su palabra en este día y bendíganos para su gloria. En el nombre de Jesús, amén.